Muy buenas tardes. El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey les da la más cordial bienvenida a la tercera sesión del ciclo de diálogos en torno a la exposición Sintonías Inestables, repensando la contemporaneidad pictórica. Esta tarde tenemos el honor de contar con la presencia de la doctora Amparo Vázquez, doctora en Estudios de Género y Humanísticos, y el doctor Maximiliano Maza. Amparo Vázquez es artista, investigadora y docente, doctora en Estudios Humanísticos y Culturales por el Tecnológico de Monterrey y PhD in Social Communication por la Université Antwerpen con tesis sobresaliente. Aborda principalmente desde los medios audiovisuales, instalación, performance y el diseño de producción. Sus líneas de trabajo comprenden espacio, nostalgia, desencanto, el vacío, estudios de cine y de género. Esta sesión tendrá como invitado al doctor Maximiliano Maza, doctor en Estudios Humanísticos por el Tecnológico de Monterrey en la línea de Comunicación y Estudios Culturales. Sus trabajos de investigación se vinculan con el cine mexicano, el cine fronterizo, así como con la relación entre memoria, género, identidad y cultura audiovisual. Desde el 2017 forma parte de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación y desde el 2016 es miembro del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras Nivel 1 del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. A continuación, le cedo la palabra a la doctora Amparo Vázquez y al doctor Maximiliano Maza, quienes darán inicio a este diálogo. Bueno, pues buenas tardes, gracias a todas, todos por estar hoy aquí. Yo creo que ninguna semblanza es suficiente para presentar al doctor Max. Como les decía la semana pasada en la conferencia con César, tenemos la fortuna y la suerte de que el doctor esté todavía escribiendo, que quiera compartir, porque hay tanta trayectoria. Yo creo que para cuando yo lo conocí ya había mucha trayectoria, y no me refiero a años, me refiero a que ha hecho demasiado en muy poco tiempo, y yo espero que no se canse en un buen rato. Y bueno, pues quiero platicarles un poquito de mi historia y mi admiración por el doctor brevemente antes de empezar a conversar con él. Yo conocí primero sus textos que hay. El doctor Max tenía un sitio de lo más interesante que logré afortunadamente rescatar con estas web Time Machine, que se llama 100 años de cine mexicano, y fue mi primer como acercamiento con la investigación. Y no saben, o sea, yo tenía 19 años y dije, ¿qué es esto? Yo quiero más de esto, yo quiero saber quién es esta persona y quiero hacer esto como para siempre y si se puede con él. Y pues la vida afortunadamente me llevó a que sí pudimos hacer investigación juntos. Y después tuve la gran fortuna de que me diera clase. No saben, o sea, si un día tienen la oportunidad de tomar una clase con él, va a ser como la mejor oportunidad que van a tener en la vida. O sea, el doctor un libro es poco, una enciclopedia es poco, es una entidad que aquí está y que no puedo esperar a que platiquemos con él. Es de las personas que más me han marcado en la vida profesionalmente, personalmente, y es de las personas que más quiero en la vida. No importa que no lo vean meses, para mí siempre estoy hablando de él en todo lo que hago, en todas partes, y siempre viene conmigo en mi investigación, en mi producción profesional también. Entonces, bueno, pues estoy súper feliz de que esté con nosotros, de que haya aceptado la invitación. Y pues bueno, el doctor nos va a platicar primero, vamos a mapear un poco como la primera vez, sobre sus investigaciones más recientes, y sobre la marcha voy a ir haciendo yo preguntas en torno a esta parte de las masculinidades, desde lo heteronormativo hasta lo queer. Vamos a hablar también un poco de representaciones, y siéntanse libres de ir levantando la mano, preguntando durante el diálogo, porque Poli nos tendrá que parar, porque aquí si no, no paramos. Pero bueno, esperamos que esto solo sea una breve introducción para proyectos que vengan más en conjunto y que podamos disfrutar más al doctor. Pues bienvenido y por favor, adelante. Muchas gracias, Amparo. Bueno, primero que nada ya me chiviaste. Va a ser muy difícil seguir esto. Te lo agradezco mucho a todos, pero sabes que sobre todo el cariño que es mutuo, y que también pues, la admiración es mutua, porque todo lo que has hecho tú también en estos años pues es parte de esa labor, ¿no? de ir trabajando en lo que nos gusta, en lo que amamos, y pues también pudiendo comunicar y poder compartirlo con generaciones más jóvenes. En ese sentido, yo creo que tenemos
contactos después de tantos años. Estaba recordando ahorita que de repente cuando uno está en ciertos espacios que no ha visitado durante un tiempo, y nosotros somos muy metidos a referencias cinematográficas, me entenderás, te viene el flashback, ¿no? Entonces aquí me acaba de pasar eso porque precisamente eso que está diciendo Amparo, que cuando dijo que me conoció por mis textos antes que me conociera personalmente, eso comenzó precisamente aquí, en este lugar. Y me refiero no nada más al Museo de Arte Contemporáneo, sino precisamente este espacio. En 1996, o sea, tú tendrías como 4 años y estabas jugando algo de niña. Yo estaba en ese momento, yo creo que empezando la segunda, tercera o cuarta etapa de mi carrera de docente, y en 1996 se conmemoró el centenario de la llegada del cine a México, o sea, 1896, 1996. Entonces el Museo Marco tuvo la genial idea de organizar algo sobre cine y sobre cine mexicano. Entonces nos dimos a la tarea, y todo fue la labor del museo, de localizar las 10 películas más icónicas del centenario del cine mexicano y exhibirlas en este espacio a lo largo de un ciclo. O sea, no me acuerdo si era semanal o qué. Y los textos que escribí para ese ciclo luego se convirtieron en un pequeño folleto. Fue mi primer libro. O sea, la primera cosa que yo publiqué solo fue un folleto que se llama 100 años de cine mexicano, editado por Marco y el texto, que es así como que un librito de colección que todavía lo tengo por ahí, cada vez más escaso, ¿no? Hicieron como 1000 ejemplares. Y ese texto luego, al año siguiente, una amiga querida que fue en ese momento alumno, Tania Soto, que está también en UDEM, me regaló el increíble poder de comunicar más allá a través de internet, porque ella fue la que hizo el sitio. Entonces lo que yo aporté a ese sitio de cine mexicano, ese texto que nació aquí, con las películas y con la historia del cine, de los 100 años del cine mexicano, lo subió Tania en internet y de ahí explotó. 100 años del cine mexicano fue la primera página sobre cine mexicano en internet, se subió en 1997 creo, y estuvo activa 10 años. Como estaba en un servidor del TEC de Monterrey, en algún momento ese servidor se volvió anticuado y se deshabilitó. Entonces en 2006 o 2007 ya no pudimos continuarlo, y era una cosa que nunca nadie encontró dónde estaba el servidor. Decían que estaba en el CETEC, pero nadie nunca lo encontró. Aún así continuó 10 años más al aire. O sea, uno en 2012, 2013 lo podía consultar y ahí estaba. Y en 2016 me acuerdo que alguien había desenchufado el servidor y ahí desapareció. Afortunadamente, ya para ese momento, internet ya tenía como que cementerios. Y entonces, no sé si fuiste tú o Tania la que me lo recuperó en el sitio de Time Machine. No me acuerdo cómo se llama. Sí, la de Time Machine, o sea, me lo han hecho llegar, es intacto. O sea, todas las páginas que se subieron están ahí. Evidentemente es como un fósil, ¿no? O sea, es una cosa de arqueología. Y bueno, esos fueron mis primeros investigaciones sobre cine mexicano que me traen a este sitio de Flash Forward 29, 26, ya no sé, casi 30 años después, ya 28 años. Después de lo que estamos haciendo recientemente, bueno, en los últimos, ¿qué te gusta? 5 años. Bueno, no es cierto, desde ti. O sea, tú fuiste la primera persona con la que yo trabajé con temas de cine y género. Ni tú ni yo nos habíamos metido en esos libros que sabíamos que íbamos a meternos. Y eso fue en 2015, 2012. O sea, ya tenemos 10 años ahí en esto. O sea, ya podemos decir que hemos hecho algo, no sé si bien, pero al menos algo. Bien, entonces empezamos a trabajar estas intersecciones entre cine, género
yo trabajé espacio, en mi tesis sobre la representación de la frontera, pero no no a través de los personajes, sino a través de los espacios, ¿no? Los espacios abiertos, pero también los espacios privados, cómo el cine te reproduce, y no nada más te reproduce, sino te inyecta como si fuera no sé, una carga de suero, el imaginario que tiene uno sobre este espacio. O sea, yo, por ejemplo, hasta la fecha, no he visitado Tijuana, Baja California. Y es cuando fui a Mexicali y les dije, yo escribí una tesis sobre la frontera y no conozco Tijuana. Digo, pero el punto es que, digo, además de que me da vergüenza de decirlo, también no me da vergüenza porque no necesito conocer Tijuana para hablar de la Tijuana cinematográfica. O sea, la Tijuana cinematográfica no es Tijuana, es el invento que el cine ha hecho de Tijuana, y de Tijuana se ha dicho desde 1921 al menos. Hay un montón de películas que plantean este cliché, ¿no?, de la frontera divertida o de la frontera peligrosa, ¿no? Del lugar del deschongue, del desmadre, de la violencia, donde todo se vale. Por eso películas como Babel, películas como una de Tom Cruise que se llama Losing Out, todas tienen la misma Tijuana. O sea, esa Tijuana que te inventó el cine es a la que yo le dediqué un capítulo del libro, ¿no? Pero tengo todavía el pendiente de conocer. Es más, conozco San Diego, pero Tijuana no. Estoy en la mesa, el cajón y todos los poblados del lado contrario, pero Tijuana no. Ahora que me jubile, es uno de los que tengo. Hay mucho que ver. Sí, Yo me ya no imagino. conocí Tijuana. Sí, me imagino que sí. Yo conocí Tijuana este año pasado y me acordé muchísimo de usted, porque a mí me pasó igual que con el otro. Yo me metí a estudiar Tijuana porque estaba dirigiendo una tesis sobre Tijuana con una tijuanense, una artista tijuanense, coleccionista, curadora. Y entonces ella me cuenta que efectivamente hay un momento de la historia que se invisibiliza, en donde Tijuana efectivamente se vuelve este espacio de desastre, de desorden, es como un resumidero para Estados Unidos, y esto ocurre a partir de una ley como tipo ley seca, pero que abarcaba el alcohol, las apuestas, la prostitución y como todo relacionado a los servicios sexuales, y la parte de los, bueno, ya lo mencioné, los impuestos de los casinos. Pero en el cine, o sea, se muestra como si fuera una ficción. Jamás se reconoce que efectivamente fuimos como recolonizados, revictimizados de esa manera, y se nos presenta como un tercer espacio ahí flotando que no existe. Pero a mí me impresiona porque lo que dice el doctor es muy cierto. Yo creo firmemente que el cine ha moldeado la cultura tijuanense y la cultura de la frontera. O sea, ha sido como un intercambio entre su percepción de la frontera, como mostrarlo desde esta perspectiva dominante hegemónica como su mirada hegemónica sobre nosotros, y entonces la Tijuana real tiene momentos que se adaptan a la ficción. Entonces creo que sí conoce Tijuana. No, y es que eso es lo que nos va a permitir, por ejemplo, hacer estas conexiones con la obra que se está realizando aquí en el museo, porque al hablar de discursos artísticos, pues estamos haciendo un cruce de cosas que algunas son deliberadas, algunas son a propósito, pero otras son construidas a partir de la mirada de quien las mira, es decir, de nosotros como espectadores, como espectadoras, dependiendo si esa mirada es la de porque estoy estudiando la obra o porque simplemente pasé por allí y me llamó la atención, o porque me mandaron de mi escuela para hacer una tarea y entonces tengo que reproducir la ficha técnica. Yo aquí en el museo veo muchas veces esta actividad, ¿no?, de jovencitas que están copiando la ficha porque les pidieron, entonces la prueba de que fueron al museo, ¿no? Entonces, moviendo un poquito para ligar a lo de género, ¿no? El cine, y no es el único medio obviamente, ¿no?, pero es un medio muy poderoso y es un medio que ya tiene
ciertos años con nosotros, ha sido un elemento que moldea nuestras miradas a través de las representaciones. Entonces, así como de las fronteras hay una serie de representaciones, yo nada más, o más bien digo, yo me aboqué, me concentré en las representaciones de los espacios, pero podía haber hecho mi tesis con la representación de los personajes, que ese es otro tipo de representación, ¿no? y que obviamente se presentan al mismo tiempo, ¿no? Yo obviamente cuando hice la tesis hablaba de personajes, pero el foco de atención estaba en el espacio. Años después, por algunas de esas cosas que te invitan, te vuelves de repente y escribes sobre algo y entonces ya es sobre eso, ¿no? Entonces me invitaron, no sé, en 2018, 19 a hablar sobre el cine fronterizo y digo, ya no estoy trabajando en cine fronterizo, ya no sé nada de eso, ¿verdad? Ya no soy alguien que esté al día, ¿no? Y no importa, entonces fui a Mexicali y estaba yo dando mi charla, pues evidentemente muy basada en la tesis tenía como 4 o 5 años, o sea, ya era un cadáver putrefacto la tesis apesta en el momento en que se defiende, y ya al día siguiente ya son horribles y ya nadie las, el único que las va a leer es uno, y los familiares que lo quieran a uno mucho, pero fuera de eso nadie más la lee, ni tu asesor. Bueno, yo sí te leí. hasta que terminaste, ya después ya no. Ok, entonces, estaba yo presentando una presentación y una persona del público, creo que era cineasta, me dijo, toda tu charla le falta la perspectiva de género. Y yo tiene razón. O sea, cuando yo hice esa investigación en 2008, 2007, fue de 2008, 2012, en mi carrera académica no estaba incluida, no estaba incorporada la perspectiva de género. No es una excusa, simplemente era eso, ¿no? O sea, y tienes toda la razón, o sea, me falta eso. Y qué bueno, que hace falta porque eso significa que no está dicho todo sobre algo, ¿no? O sea, nunca decimos todo sobre algo. Pero fue algo súper geopolítico, siento yo. O sea, de verdad no es por echarnos flores, pero hagan de cuenta que el doctor y yo fuimos como en una moto, lancha, tráiler, todo terreno, sin frenos, sin gasolina, sin nada a la vez. O sea, fue una lucha que no se imagina. O sea, a mí me dijeron, ¿tú te quieres sentar a ver películas? Y yo, pues sí. O sea, sí, porque quiero cambiar el mundo del cine. Sí, porque quiero cambiar la forma en la que se habla de las personas, de la humanidad, del género. Y el doctor se aventuró conmigo, así se metió al pantano con cemento y todo, y salimos victoriosos. O sea, porque él es un maestro y dice que, ay, no, le faltaba la perspectiva de género. No es que le faltara, es que no se estaba en ningún lado viendo hacia allá en ese momento, pero el momento en el que yo misma como dudaba y le decía, doctor, es que no sé, es que como que ya me lleva mucho hacia otro lado, me dijo, pues te tienes que meter. Y entonces, pero el doctor no sabe, porque usted no lo tiene consciente, pero lo tenía todo en la cabeza, o sea, él ya tenía presente todo, él ya tenía las observaciones. Él me ayudó a encontrar hasta textos aquí en México de apuntes que en la UNAM alguien había hecho en algún punto de la vida. Y que entonces, al yo ir a Cineteca Nacional, su clase de cine mexicano, que afortunadamente pude tomar durante mi carrera, realmente fue como mi formación sobre el género en el cine. Él no decía que era el género, pero nos enseñó tanto sobre cómo se hablaba de las mujeres, cómo se hablaba de los hombres y cómo se hablaba de los géneros en los espacios. O sea, creo que solamente fue que usted llegó como a separar y entonces dijo, bueno, vamos a meternos. Pero ya estaba todo ahí, su perspectiva estaba ahí, solamente pues fue hablar despacio porque se le pidió el espacio, pero no era que no. Fíjate que creo que está haciendo una reflexión bien fuerte de algo cuando... Vamos a hablar de eso, vamos a tratar de entender mi clase de cómo entiendo yo al cine mexicano a estas películas, ¿no? O sea, el cine mexicano, desde sus inicios, y no podría yo hablar tanto del cine del siglo XXI como del siglo XX con estas perspectivas, pero el cine fue un proyecto
nacional y nacionalista. Su desarrollo coincide con el desarrollo de lo que va a ser las bases del México moderno a partir de la Revolución Mexicana. Si bien es una forma de expresión que llega a México en el Porfiriato y tiene algunos desarrollos durante el Porfiriato, es después de la Revolución, y de hecho mucho después de la Revolución, cuando esta forma de expresión, que también es forma de entretenimiento y que también es espectáculo, que también es muchas cosas, se establece como industria, de entrada como industria, ¿no? Entonces, para esos momentos, estamos hablando ya de la década de los años 30, ya hay un proyecto nacionalista que ya tiene manifestaciones claras en la pintura, en la música, en la literatura. Incluso se habla ya de la novela revolucionaria, de la música mexicana nacional. Entonces, nacionalismo es la clave. Yo cuando diseñé esta clase, eso sí lo tenía muy claro, que tenía que agarrar el eje del nacionalismo como la ideología que sostenía a toda la expresión artística mexicana, de la cual el cine era una de las que yo conozco. Y entonces, el nacionalismo era lo que hacía, por ejemplo, buscar, a veces deliberadamente y a veces sin querer, a un personaje representativo. O sea, porque, pues, ¿quién es el personaje representativo de la nación? Entonces veíamos que, por ejemplo, los intentos que hace el cine, como también en la literatura, en la pintura, de bueno, vamos a crear la imagen de los indígenas, de la raza de bronce. Pero los mexicanos tenemos una bronca con el tema indígena, ¿no? O sea, no nos sentimos representados por los indígenas porque culturalmente no lo... Entonces terminamos víctimas de nuestras propias representaciones literarias, pictóricas, creando esos personajes que no existen, que nunca existieron, pero que a todos nos representan, ¿no? Y ahí está el Chavo. Y por ahí llegamos a las masculinidades, ¿verdad? Sin querer. O sea, uno de los temas que yo termino desarrollando es que, pues, este nacionalismo que se impregna en todas las vertientes del arte mexicano de esos años, es que está Diego Rivera y está Siqueiros y está Mariano Azuela y están las mujeres, pero estas mujeres que hoy conocemos, María Izquierdo, Frida Kahlo, Tina Modotti, en esa época nadie hablaba de ellas, eran las esposas, las mujeres de... O sea, a Frida la encontró Heidi Herrera en 1980, el surgimiento de Frida Kahlo como figura icónica internacional, y que Madonna se termine poniendo las batas de Frida. Eso es de 1980 para acá. Y no es nada más típico de México. Lo mismo le pasa a otra artista, Tamara de Pica. Me acuerdo en los 80 estaban de moda Frida y Tamara. Y Madonna, que también estaba de moda, compró obras de Frida y Tamara, y ahorita por lo menos de Tamara de Pica es la principal coleccionista de pintura de ella, ¿no? Lo mismo con Nahui Olin, en fin. Es decir, pasas por el nacionalismo para entender el enorme machismo abierto, descarado, prepotente del cine mexicano. El cine mexicano, yo ahora que en los últimos años de la clase les digo a mis alumnas, me van a perdonar, me da mucha vergüenza mostrarles este ejemplo, pero ahí les va, ¿no? Y entonces ahí va Aventurera, y ahí va la mujer del puerto, y ahí van todas, que además en otro contexto están son las diosas, ¿no? Ninon, Sevilla, Andrea Palma, la propia María Félix. Fíjense cómo María Félix se vuelve María Félix por esa ambigüedad de género, ¿no? Acabo de volver a ver Doña Bárbara, digo, qué bruta, o sea, esta está pero para hacerla ahorita, y ninguna de las telenovelas de Doña Bárbara le llegan los talones del retrato que hace María Félix, que es más María Félix que Fernando de Fuentes, la que construye ese personaje. Pero bueno, tú dime por dónde me voy. Se me hace muy interesante que hable de María Félix. Les contaba en la primera sesión como retomando un poquito esta parte de las diosas y las divas, ¿no? Este concepto se crea en el mundo a partir del cine americano por Max Factor, que viene curiosamente de la Unión Soviética a
del ballet ruso a maquillar mujeres y ya la marca se construye como después, ¿no? Es una cosa aparte, es como Yuya sacando su maquillaje, pero aquí era como el maquillista de cine saca su maquillaje. Pero es él, todo viene de la industria, o sea, es él quien crea el concepto de las divas para que entonces las mujeres que veían a las divas usaran su marca de maquillaje. Y entonces, como los grupos culturales, como naturalmente antes de la globalización, eran solamente como usualmente descendentes, nos llega esta como Marlene Dietrich imagen como ideal, y creo que por ahí es donde como María Félix adopta esta parte, pero además María Félix creo que tiene este cruce muy interesante con París, o sea, con Francia toda su vida por su estatus de mujer privilegiada, sí, pero entonces también el ser mujer educada la llevaba como a moldear ella y desde ella esta parte. Y por ejemplo, a mí me hace pensar mucho ella en Lipovetsky y en su libro La tercera mujer, cuando él habla como de la segunda, que habla como de la Eva, y que es este cruce como rompe con el ideal súper, se me fue la palabra correcta, pero como, sí, de mujeres más rollizas y como más curvilíneo todo, más religioso, más icónico, más como divino, y entonces empiezan a marcar como formas visuales, o sea, físicas, más como cuadradas, o sea, no solo cuadradas, sino como basadas en las líneas. Y yo creo que María Félix es la primera mujer que se atreve a ser un tanto masculina y a performar masculinidades en el cuerpo de una mujer que no se reconocen como eso, sino es como, es que así debe ser mujer. Y creo que ella es el vértice donde se cruza toda esa, y que al menos a mí me parece inentendible de, a ver, entonces, ¿de qué lado? Porque se vuelve como un tercer rol de género. En los años en que se vuelve famosa María Félix se vuelve famosa con su tercera película, y a partir de allí hizo otras 44 películas, pero muchos insisten en que se repiten. Yo no estoy yo estoy tan de acuerdo en que ella se repita, porque realmente, como dice San Pablo, ella rompe un molde y al romper el molde termina creando su propio molde, y es un molde único, es como dicen las muñecas, one of a kind, ¿no? Nadie más lo puede usar, y porque nadie más cabe en ese molde, no solamente ella. Y ella, precisamente, ella rompe con la performatividad que ya se había establecido para esa época de la mujer mexicana, por lo menos la mujer mexicana proyectada a través de la pantalla. Es una, bien, decía yo que hace poquito que estoy trazando un poquito estos orígenes, me falta ver pintura de la época colonial, pero ahí está ya los retratos visuales de las mujeres y los hombres mexicanos, de lo que serían en el futuro, por ejemplo, las pinturas de casta, ¿no? Cómo representan al hombre y a la mujer, pero también están en las letras, en la literatura. Y siempre la representación masculina y la representación femenina de la masculinidad ideal hegemónica y de la feminidad hegemónica en México han quedado muy claramente dictadas, ¿no? Y la prueba está en el texto que se llamó la Epístola de Melchor Ocampo, que era un pequeño texto que estaba en el artículo 15 de la Ley del Matrimonio Civil que se instauró en el periodo de gobierno de Benito Juárez, y que era un texto que debían leer los jueces civiles a la pareja que se contraía matrimonio. Y en ese texto se dan las características de la masculinidad y de la feminidad. El hombre, porque su carácter de ser poderoso, no me acuerdo muy bien, pero digo, cuando uno lo lee es escalofriante. De hecho, me acuerdo muy bien, la mujer cuya principal virtud es la belleza, empieza por ahí, ¿no? Pues ya, o sea, arranca por la belleza como la principal virtud, ¿no? Le debe al hombre en su magnanimidad y generosidad, la obediencia, usa la palabra obediencia, ¿no? Entonces, si venimos de ahí, pues estamos fritos, ¿no? Porque esa es la ley que sustituye el poder eclesiástico, que era quien tenía el copyright de los matrimonios. O sea, hasta antes de la ley civil, la iglesia era la única institución que podía consagrar matrimonios, y el matrimonio pues es la base célula de la sociedad, ¿no? Entonces, si ya está planteado allí el modelo, llegas a una María Félix que no es ni obediente, ni pero sí
ella es femenina, o sea, entonces le rompe el esquema a todos, a la industria, a sus directores, a todo, ¿no? O sea, ella no responde. Y curiosamente, estas películas que mencionas, por ejemplo, de Marlene Dietrich, está también Greta Garbo, que también representan ciertas feminidades masculinas o masculinidades feminizadas, o sea, ambigüedades de género, son distintas, son diferentes, ¿no? O sea, la de María Félix tiene algo que responde precisamente al deber ser de la mujer mexicana, no de la sueca, no de la alemana, ¿sí? Y eso es la que la hace sui generis, ¿no? ¿Sí? ¿También ella traía Dolores de Dios? Sí, como otro performance completamente opuesto, por eso las ponen en contraposición, y por eso hay una escena icónica del cine mexicano en La Cucaracha, que es la única escena que comparten en la historia del cine, o sea, la única vez que las filmaron las dos juntas en esa película y particularmente en esa escena, porque el resto de la película va cada una por su lado, y ahí se enfrentan en una iglesia, llega María de rojo y la otra de negro, porque además es viuda en ese escena, y se lanzan un yo y tú por mí, y la Félix la reclama, y la otra es que tú que te haces la interesante y te haces y levanta las cejas bastante, ¿no? Y la otra así que no, entonces están jugando con dos, por eso la obra de teatro que hizo Carlos Fuentes sobre ellas, que es muy cruel, y terminó peleándose con las, eso es como para film, o sea, para hacer la serie. Carlos Fuentes publicó una obra de teatro que se llama Orquídeas a la luz de la luna. Orquídeas a la luz de la luna es una canción popular de Hollywood, del cine musical de Hollywood de los años 30, que la tocan en una película de Dolores del Río. Y la obra trata de Dolores y de María, pero está en cliché, y de hecho la deben representar hombres. Está escrito en el texto de la obra que la deben representar hombres, que no la deben representar mujeres. Y son pues, los estereotipos de ambas, o sea, ellas que son un estereotipo en sí, son representadas como estereotipos por hombres que hacen el performance de género, y entonces es muy divertida, pero es muy cruel. Es muy cruel porque saca cosas muy feas de ambas, ¿no? Porque mezcla los personajes con la vida personal. Y entonces ahí es donde se pone la cosa fea. Que además tiene todo que ver con que viene una mirada masculina. Exacto. Por eso le dijo María Félix a Carlos Fuentes que él era un mujerujo. Eso lo dijo en el programa de La Movida de Verónica Castro, cuando lo entrevistó el escritor. Y le dije, ¿por qué mujerujo? Porque es un hombre que tiene alma de mujer. Y esa es la definición que dio María de mujerujo. Sí, o sea, le llega en lo personal, ¿no? Y es lo que muchos señalan, que María terminó construyéndose a ella misma a partir de los personajes, que su personalidad fuera de pantalla era alimentada por su personalidad dentro de la pantalla. Pero eso se maneja como un tipo de rebelión de ella, así, incluyendo la época que era, o sea, vivimos con el cine machista y todo, ¿verdad? Entonces ella representando lo que es la mujer sumisa en su momento, pero también quería representar a la mujer fuerte, de cierta manera, con ese carácter como el masculino, para poder entrar en lo que era en ese ahora sí, círculo de esa época. Sí, o sea, lo que la hace precisamente destacar, y por eso es una figura que trasciende el cine, una figura cultural de México, es que es una mujer que en una época en la que el comportamiento social femenino está tremendamente codificado y dictado por los hombres y por las mujeres que se alinean a ese dictum masculino, ella no nada más lo rompe, sino juega con él, porque o sea, yo no puedo juzgar, no puedo hablar de la María Félix mujer, de María de los Ángeles Félix Ureña, yo no puedo hablar. Puedo hablar de los personajes, de las películas, ¿no? Y en las películas ella representa una alternativa de personaje femenino, pero yo no estoy tan seguro
que esa alternativa haya sido leída como eso. Hay una investigación muy bonita hecha hace 30 años que se llama Mujeres de Luz y Sombra, de una investigadora sensacional, Julia Tuñón. Ella hace un estudio de las representaciones de las películas, cómo representa el cine de oro a las mujeres, pero además hace entrevistas con mujeres que vivieron esa época, que iban al cine a ver estas películas, y además mete un tema que es sensacional, que es la publicidad de artículos de belleza, los cosméticos, todo lo que es dirigido a la belleza femenina, ¿no? Entonces, con todos esos elementos arma un libro hermoso. Y en las entrevistas recuerdo que ella insiste mucho en los modelos de rol que presentaban las películas y cómo las mujeres que le contestan a ella se sienten más identificadas, sienten que las representan más otras actrices, como por ejemplo María Elena Márquez, por ejemplo, hablan mucho de la pareja de Pedro Infante en Nosotros los Pobres, no, es Blanca Estela Pavón, exactamente. O sea, actrices, o más bien personajes que correspondían más al canon conservador, digamos. O sea, que María Félix era un personaje con el que no se identificaban, al menos las entrevistadas que estaban allí, porque la consideraban no como un modelo a seguir, ¿no? Yo creo que las lecturas deben ser interesantes porque dependería mucho. Uno puede decir, ay, es que a lo mejor era una señora casada en esa época, no sabemos. O a veces pensamos que es que los jóvenes todo el tiempo son más liberales que los adultos. No necesariamente. Pero da la impresión de que es un personaje adelantado a su tiempo o fuera de su tiempo. Y que ahora lo podemos ver como una pionera, como Frida Kahlo. Vuelvo con Frida. O sea, tantas cosas se dicen de Frida porque son las cosas que le aventamos y le proyectamos desde acá. Pero la Frida de 1920 era otra lectura la que se daba, ¿no? Si es que se daba la lectura, porque no tenía tampoco tanto sport. Muy en función de en ese caso de Diego Rivera. Y precisamente hablando de personaje, ¿no? O sea, en el caso de Frida, pues cuando no hay ni que meterse demasiado, ¿no? Visitas la casa y ves las cartas que escribía Diego Rivera, donde le pedía que no la dejara a pesar de todo, no solo las infidelidades, sino el maltrato en general que recibía. Hay una contradicción como de el discurso que nosotros la leemos como la performativa, ¿no? Y a mí se me hace muy importante hablar como de el cine como propaganda para la educación sentimental nacionalista en México. O sea, porque todas las mujeres se parecen como en un adormecimiento. O sea, y creo que el cine mucho tiempo se abre, o sea, todavía hasta la fecha el cine mexicano, como buscando dormir a las mujeres, como, ay, no, relajo. Tú mencionaste a Max Factor, y es bien importante porque además del maquillaje, Hollywood creó todo un código estético de lo que significaba el glamour, tanto en el hombre, pero más en la mujer, ¿no? Y eso incluía la iluminación. Se crea un cierto tipo de iluminación que es especial para destacar la belleza, digamos, o el canon de belleza, ¿no? Entonces son filtros, son iluminación indirecta, es el famoso triángulo, todo lo que tú sabes y que seguramente lo repiten ahí con los ejercicios que hacen, ¿no? Entonces ese glamour de Max Factor más iluminación termina por ejemplo, las imágenes de Dolores del Río y María Candelaria. O sea, la aparición de María Candelaria en la iglesia con la cochinita, que es muy icónica esa escena y que incluso se han hecho parodias de ello, uno ve primero todo el pueblo, ¿no? Los animales que van cargados ahí porque van a hacer la bendición de los animales, y de repente aparece María Candelaria con ese maquillaje todo estilizado de las 11 de la mañana, y tenemos que tragarnos que es una indígena de Xochimilco, maquillada pero perfectamente, y además con un glow por acá que parece que viene salido del Rolls Royce, ¿no? Pero eso sí, con la cochinita en el brazo, ¿no?
¿Por qué hacían eso? Pues porque era la estrella. Ella, Dolores, había bajado 15 escalones del cielo para hacer a una indígena del pueblo Xochimilco. O sea, el pueblo mexicano estaba agradecido que la diva, es como Salma regresando al concierto de Madonna, ¿no? O sea, es eso. O sea, es la que triunfó en Hollywood, la que ya ni nos voltea a ver, porque además era una aristócrata de la alta sociedad de Durango, ¿no? Que de indígena no tenía nada. O sea, era. Por esto, es otra cosa que en el tema de la clase lo mencionamos, ¿no? La hollywoodización de la indígena en México, ¿no? Dolores del Río, que era de una señorita de la alta sociedad de Durango, de ascendencia española predominantemente, y Pedro Armendáriz, que tenía los ojos verdes, la mamá era irlandesa, el papá era español, haciendo de ese indígena Xochimilca de 1,90, que con todo y todo, yo le admiro al señor Armendáriz cómo logra internalizar el personaje y esta cuestión de contener, que es el cliché también del indígena, ¿no? De que te está mentando la madre, pero está callado y está metido para adentro. Y cómo con ese, con ese 1,90 de estatura logra hacerse como que chiquito, porque el personaje se lo exige, ¿no? Pero Dolores no, o sea, Dolores está ahí. Yo vengo de Bel Air y a mí, I'm ready for Microsoft, Mr. DeMille, ¿no? Entonces, ese imaginario es el que terminamos nosotros, terminamos diciendo, es que es la belleza típica mexicana, ¿no? Y con esa típica mexicana, ¿de dónde? O sea, ¿de cuál México, no? En mi tierra, en Tabasco, no son como Dolores, ¿no? En Sinaloa son altas, y eso es otro cliché también. O sea, nos referimos a clichés, ¿no? A estereotipos. Eso, por ejemplo, en los últimos años me ha llevado a la investigación sobre estereotipos de género en el campo de las masculinidades, más que de las masculinidades, los personajes LGBT, que a raíz de las tesis que han hecho mis alumnos, de César, de Francisco, que están interesados en cómo se han representado sus personajes LGBT en un cine que, como el mexicano, ha sido tan machista, pues nos hemos dado la tarea de realizarlo, ¿no? Y hemos encontrado cosas muy interesantes, ¿no? Como que a pesar de lo que pudiéramos pensar, a lo largo de, primero, las presentaciones de personajes LGBT en pantalla son muy antiguas. De hecho, existen en el cine en general de toda la vida, pero particularmente en el cine mexicano hay películas de los años 30 que tienen casi 90 años, en donde tienen personajes LGBT, al menos 2 de ellas, y uno puede decir, ay, no, es que mira su interpretación, ¿no? Le dicen viejo maricón. Entonces, y él dice, ay, ¿cómo van a estar las mujeres si todas son como tú? O sea, no hay duda de que el personaje es gay. Sin embargo, hay que entender, que es lo que estamos tratando de ver, cómo se veía la masculinidad gay, cómo se interpretaba esa masculinidad en la época. Porque, no, o sea, de nuevo, lo estamos viendo desde estos tiempos, desde estas épocas, con una mirada ya con mucho kilometraje recorrido, ¿no? Y otra cosa que hemos encontrado es que también solamente si a alguien le interesa un tema, se empieza a investigar y se empiezan a confirmar o a rechazar ciertas aseveraciones. En el campo donde nos movemos, que es el de la investigación sobre cine, es que cuando decimos estudios fílmicos, en español suena como al lugar donde se hacen las películas, pero cuando dices en inglés film studies, te refieres al campo de estudios sobre las películas, ¿no? Que no es precisamente hacer películas. Pero los film studies, los estudios fílmicos, la historiografía, por lo menos en México, es así como que muy sagrada, como que lo escribió García Riera o lo escribió Ayala Blanco, y entonces, como Ayala Blanco sigue vivo y sigue escribiendo, entonces eso es intocable. Y muchas investigaciones nos hemos dado cuenta que simplemente repiten lo que ya se escribió hace 10, 15, 20, 30, 40 años. Y ahí es donde empezamos a encontrar ciertas desacuerdos. Por ejemplo, hay un acuerdo generalizado que la primera película con un personaje LGBT es esta que mencioné, que se llama La Casa del Ogro, de 1930. La película se
estrenó en enero de 1939. Pero como García Riera le gustaba poner la fecha, no del estreno, sino de la producción, hay toda una generación de gente que hace historia, incluso amigos míos que no les voy a mencionar, pero que aquí han estado, que insisten en el año de esto. O sea, que si la película se hizo en 1945, la película es del 45, pero les digo, no, si se estrenó 3 años después. Y hay mucha diferencia que una película sobre la Segunda Guerra Mundial se estrene cuando todavía está la Segunda Guerra Mundial a 3 años después. O sea, no me vengan con que antes las cosas eran distintas, pero sácalos de ahí. Entonces, total, que en estas averiguaciones fue precisamente haciendo la tesis de César donde descubrimos que La Casa del Logro no es la primera película que presenta un personaje LGBT. Al menos hay una diferencia de octubre, noviembre, diciembre, enero, de 4 meses entre la película donde aparece el primero, hasta ahorita, que es La tía de las muchachas, de Juan Bustillo. De por sí la película trata sobre cuestiones de género. La tía de las muchachas es una comedia, que incluso el Tecla ha hecho varias veces, que se llama Charlie Sound, la tía de Carlos, que es una historia de enredos. O sea, un par de amigos quieren conquistar a 2 amigas. Una de las amigas va a recibir la visita de su tía, que viene, no sé, de Escocia, en la obra de teatro original. Y entonces estos canijos dicen, vamos a hacer una trampa, vamos a hacer como, tú te vistes de la tía y vamos a visitarlas y a hacer creer que es la tía, ¿no? Obviamente ahí tiene una onda de la herencia y no sé. Y hacen la obra de teatro se basa en el travestismo con efecto cómico. Eso ha sido un recurso muy común, ¿no? Alguien se viste del género opuesto para hacer reír al público. ¿Cómo se llama la película donde los Schwartz que somos ahí? De los de 30 y algo, que son estos 2 hombres sí, que van a la de Marilyn Monroe, sí, Son Lucky House. Sí, que ahí la razón es diferente, ¿no? Se supone que ellos andan huyendo porque los quieren matar la mafia, entonces se hacen pasar por mujeres en una orquesta, ¿no? Y siempre es como cómico. Y es cómico, ¿sí? Porque la idea es que un hombre vestido de mujer debe dar risa, ¿no? Entonces, en esta historia va por ahí, pero hay 2 cosas que la sacan de lo común. Primero, uno de los 2 amigos, el que no se traviste, es médico o por lo menos tiene conocimiento científico, ¿no? Entonces le aplica al amigo hormonas femeninas. Luego, en las siguientes versiones de esta película ya no hace uso del recurso de la hormona, pero el uso de la hormona es muy interesante porque entonces técnicamente hay un acto de transexualidad. Sí, bueno, es la aplicación del procedimiento para una persona transgénero. Sí, es una persona transgénero, entonces va a iniciar su tratamiento hormonal, eso es lo que quiere decir. Le aplica el tratamiento hormonal que se le aplica a las personas transgénero. Eso en 1938. Es decir, existía, y uno puede decir, claro, si la chica danesa ya, o sea, pero eso en el contexto mexicano es rarísimo, porque en la obra original de Charles Sound no existe las hormonas femeninas, eso es una aplicación mexicana. Bueno, entonces ya de por sí es transgresora ahí la comedia. Además, en la escena donde están maquillando y vistiendo a la tía, ya está transformada, realmente ya se vuelve tía, le cambia la voz y dice, es que yo no puedo, siento cosas diferentes, como dicen ahora, siento cosas de mujer, ¿no? Siento cosas de mujer, pues sí, porque está bajo los efectos de la hormona. Una de las 3 personas que la están arreglando es un hombre cuyo expresión de género es diferente a la canónica, ¿no? Tiene un pantalón entalladito hasta acá, una camisa que se ve ligeramente distinta. Hay algo allí que dice, aquí hay algo que es diferente. Cuando ese personaje termina, el amigo les para, son 2 mujeres y él, y le dice, Panchito, no dice Panchita, digo Panchito, o sea, ya le hace el cambio de nombre. Y dice, muchas gracias. Y entonces le dice, Panchito, Panchita, no sabemos si se está refiriendo a él femenino para burlarse de él o porque así su nombre. Le dice, doctor, ¿me quiero decir algo? Dice, me da mucho orgullo que haga esto, porque qué bueno que están haciendo estas cosas. Y sale.
Dices, uy, es una expresión totalmente de identidad de orgullo en una película de 1938 en donde el personaje se atreve a decir que le da orgullo que esté pasando eso. Eso nadie lo ha aportado, o sea, todo el mundo se ha ido a registrar que el primer personaje gay es el estereotipo del gay americano, chismoso, etcétera, etcétera, y nadie, la película ni siquiera le da crédito a la cosa. Entonces, algo en lo que, ahora que me voy a jubilar, me quiero dedicar a investigar más de ese personaje. ¿Quién fue? ¿Cómo se escribió el guión? ¿De dónde sale esa? Porque lo que estamos encontrando, y aquí me quedé, es que sí hay representaciones subversivas. Les decía yo que ahorita hay una exposición en la Ciudad de México de este pintor Abraham Ángel. El Museo de Arte Contemporáneo está hasta principios de julio. Si tiene la oportunidad de viajar a la Ciudad de México estos días, vaya y visítenla. Abraham Ángel fue un pintor que tuvo una vida muy corta, demasiado corta, y que pudo haber sido maravilloso su trayectoria, pero por lo que logró hacer es recordado. Murió a los 19 años de edad y se está conmemorando el centenario de su fallecimiento. Y como pintor, es un pintor primitivista, pero que siguió ciertas técnicas que estaba enseñando la escuela, la recién fundada Escuela Nacional de Pintura. Estaban tratando de refundar la pintura mexicana a partir de técnicas post-revolucionarias. O sea, algo que la exposición te descubre es que se ha insistido mucho en que el nacionalismo mexicano pictórico es una cosa de heterosexuales, de Rivera, de Siqueiros, pero que los artistas homosexuales parecían no pertenecer a ese nacionalismo, y la expresión te demuestra lo contrario. O sea, no nada más era homosexual, tenía una relación con Manuel Rodríguez Lozano. Manuel Rodríguez Lozano fue el novio tóxico de toda esa generación, porque a todas les arruinó la vida. Se la arruinó a Abraham, se la arruinó a María Antonieta Díaz Mercado, se la arruinó a Nauri Olina. O sea, persona, animal o cosa que llegara a la vida de Manuel Rodríguez Lozano terminaba mal. Abraham se suicidó. Y por eso la exposición te plantea la obra de un pintor que se ha visto durante 100 años, pero con otra lectura, con una lectura de este pintor no tenía problemas de identidad, vivía en una sociedad muy conservadora, pero en su espacio seguro, que debe ser así de minúsculo, pudo hacer todo esto. Eso es lo que yo creo que ahorita está empezando a ser del interés de los investigadores y investigadoras. ¿Cómo encontrar esas representaciones en el pasado que ahí están, pero que de alguna manera están abrumadas por todo lo canónico? Y también teniendo el cuidado de no sobreinterpretar, porque es donde también caemos en errores, ¿no? De decir, ay, sí, es que aquí hay un discurso de orgullo LGBT abierto, ¿no? O sea, salía con cualquier bandera, como muchas escenas que representan a Diego Rivera con una pistola, o a Indio Fernández le salías con una cosa de esas, o sea, había una manera diferente de vivir la homosexualidad en una sociedad, o el lesbianismo en una sociedad tremendamente marcada por el machismo, por la homofobia, pero también, por ejemplo, en esa sociedad mexicana, el conservadurismo religioso era todavía mucho más poderoso, ¿no? O sea, la Iglesia Católica tenía un poder más fuerte que el que tiene ahora. No digo que no sea una institución importante, pero sí, por ejemplo, la libertad de culto ha sido mucho más extendida en las últimas décadas, y también la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad mexicana, aunque sigue permanente en lo simbólico, pero ya no es tan determinante. Bueno, no sé si Quisiera regresar un poquito a la reunión que hablábamos, porque, por ejemplo, yo ahorita decía, o sea, como mi primer pensamiento, como sin razonar desde lo académico, como decir la sexualidad. Yo tengo un tema ahí, por ejemplo, es interesante porque, como
ahorita incluso desde la perspectiva de género, al hablar como de tratamientos hormonales, lo correcto es decir transgénero, cuando en realidad si estamos como trascendiendo, o sea, si empieza la transexualidad únicamente cuando hay un cambio o una alteración o una modificación en órganos sexuales. Sin embargo, si lo pensamos, o sea, el de alterar como la cuestión endocrinológica, y si según la perspectiva biologicista lo médico como lo biológico está relacionado al sexo, o sea, a mí me queda duda con la cuestión hormonal, como ¿por qué le tenemos miedo? Es que en la película el resultado del tratamiento hormonal se manifiesta en dos cosas, básicamente, en el cambio de voz y en lo que el personaje expresa, como que me siento rara, me siento mujer, pero no dice qué está experimentando, qué significa ser mujer. Lo que alcanzamos a entender como público es que se siente distinto a como era, y que lo asocia con ser mujer. Pero como la película no va por ahí, o sea, es que estamos haciéndole como que el análisis micro a una cosa que en la película no es tan importante, porque lo que le importa a la película es engañar a las dos muchachas para los fines de esos tipos, ¿no? Ahora, yo quería como comentar sobre lo que se pregunta, porque lo considero personas, entonces tomemos eso como por una persona. Pero lo que entiendo yo desde mi pertenencia a la esfera de las poblaciones LGBT como no bisexual, las personas ya no hablamos, dentro de esa esfera ya no hablamos tanto de la transexualidad o la transgenización, es más las personas trans, como que ya lo delimitamos a hablar de lo trans, justamente porque está como un poquito ambiguo el qué es y qué no es. Y lo de la organización se habla simplemente de transicionar, no se habla de si es una persona sexual, es una persona transgénero, se habla de que es una persona que es trans o que está transicionando, que se limita a esa parte de lo lingüístico, justamente para no entrar con especificidades y no estar como segregando a cierta población y hablar de diferenciarles, ¿no? Claro, ahora explícaselo eso a todos los millones de mexicanos que no logran entender ni las primeras dos palabras que dijiste. O sea, es que es muy complicado tratar de interpretar el pasado y traerlo a luz al presente, a una sociedad en la que estás tú, pero que también está una persona que te va a decir, no, es que sos del diablo. Y la diferencia es que en esta sociedad estás tú, y están personas que tienen esa capacidad de decirlo claramente cómo son las cosas, ¿no? En las sociedades de las, por lo menos que yo me siento una especie de pterodáctilo que va evolucionando, he visto muchas encarnaciones, y esta que la que estamos ahorita, como en este multiverso que estamos ahorita, esas piezas no existen en 1987, o en 1975, o en 1991, o en 1963. No están. Están otras que podrían ser equivalentes, pero... Entonces, por ejemplo, ahorita tenemos una discusión. Hay un personaje que muchos de ustedes probablemente conocen, la película es bastante conocida, se llama El lugar sin límites. La novela es una novela también muy famosa, pero la película es muy famosa porque además la interpretación del personaje protagónico, la Manuela, por parte de Roberto Cobo, es, como se dice ahorita también, icónica. ¿Icónica por qué? Porque la interpreta un actor que tiene dos premios de dos personajes que son los que a veces tiene para el Jaime Los Olvidados cuando tenía 19 años y la Manuela 30 años después. Ese personaje ahorita no encontramos fácilmente cómo definir, cómo referirnos a la Manuela. Gracias que tiene el nombre o el apodo, pero es ella, él, porque el mismo personaje se refiere a sí mismo como muchas cosas, y obviamente tenemos que entender que es
viene de la mente de un chileno que la escribe y la publica en los años 50, 60, y un mexicano que la filma en los años 70, y un actor que incluso hay una entrevista por ahí muy interesante que la publica, creo que La Jornada, que habla de su personaje. Roberto Cobo decía que, en pocas palabras, decía que el destino de la Manuela se lo había buscado ella misma, porque ¿para qué andaba provocando a estos hombres? Que hubiera tenido un poquito más de prudencia. O sea, eso dice el actor del personaje que lo convierte en el gran. Además, un actor que a partir de la Manuela ya siente la comodidad de abrirse un poco más a hacer personajes LGBT. Sin embargo, hay una polémica muy interesante a raíz de las discusiones, de las declaraciones de Roberto Cobo sobre la Manuela, que tienen una conexión directa con la organización de la primera marcha del orgullo homosexual de 1979, que coincide, hoy va a ser aquí en Monterrey, no sé por qué la adelantaron a mayo, pero Por las elecciones. no, pero es que la marcha siempre es de los veintitantos de junio, y hoy ahora a ver cómo le va con el calor, porque está terrible. Pero bueno, esa marcha que ya se ha convertido en una marcha de más de 40 años, inicia como todas las marchas de esa época, como un acto de protesta, no como un acto de celebración. ¿Sí? Es un acto de protesta contra la... Curiosamente, ahí es un acto de protesta no contra la homofobia, precisamente porque lo que hacen los primeros marchistas es unirse a aquellos que protestaban por la represión hacia los jóvenes, producto de los movimientos estudiantiles del 68 y del 71. Entonces se agregan como colectivo. Lo que los hace distintos es que son el Frente Homosexual de Liberación Nacional. Somos homosexuales, pero estamos protestando por los estudiantes golpeados, no por los homosexuales golpeados, que es muy distinto a Stonewall en Estados Unidos, que ahí sí son travestis y personajes gays y lesbianas que se pelean con la policía de Nueva York, y en conmemoración a esos eventos se dan las primeras marchas de orgullo. No sé si se llamaba del orgullo en aquel momento, pero eran marchas conmemorativas de esto. Entonces, ahorita, bueno, flashback a los años 70, decías, la Manuela, sí, el corto de la película de Rinsen, ya. O sea, con eso lo resolvía. Porque la lectura estaba desde una perspectiva totalmente heterosexual. Que justo, como tenemos Stonewall, pasa con Marsha P. Johnson, ¿no? Que ahorita la leemos como una persona trans, como una mujer trans, pero a lo que sé, y existe un documental o una entrevista donde ella habla y se vive como un hombre homosexual. Exacto. O sea, no se vive como una mujer, se vive como un hombre homosexual, pero nosotros ahorita la leemos como una mujer trans. Y pues hablamos de ella como en ese sentido. Me voy a tener pero si no han visto Zapatos Rojos, presenta una masculinidad como interesante, aparte de que es un hombre de periferia y de un pueblo muy alejado de la sociedad. Creo que presentaron muy interesante, de hecho, cuando trae la bolsa de su hija cargada por en medio de la calle, se me hizo algo muy interesante plantear esa imagen. Es que creo que va como la parte de la performativa, justamente, que quería tocar ahorita de los dos filmes que hemos estado hablando, en donde, por ejemplo, siento que en el ejemplo anterior se trata, como es algo que también pasa con las feminidades de mujeres como cis, hetero, etcétera, en otras películas, pero pasa lo mismo. O sea, son performativas de género que solo se permiten performar y existir bajo un trance, que en este caso es biológico, porque además es un tratamiento hormonal como temporal, o sea, y lo ponen así como si fuera algo mágico, de que ¡pum! Ahorita estás afectado por las hormonas. Y entonces, solo entonces, como performas de esta manera, y ahora es raro y esto, pero
O sea, por ejemplo, a mí me admira la Manuela y yo realmente sueño con un mundo que pueda ir como más allá de todas las etiquetas para cualquier ser humano. O sea, porque creo que la Manuela, a pesar de que viene de Chile, es una realidad que se ha vivido siempre en México y no me voy hasta, por ejemplo, las luchas, ¿no? O sea, sino más en lo urbano, en la ciudad, donde sí hay discriminación, donde no se le da oficialmente espacio a estas identidades antes de un cierto tiempo, finalmente las identidades viven y performan y ocurren o sea, aún trascendían a un mundo donde había otras etiquetas muy, muy groseras, muy peyorativas, que además no les cubrían o no les abrazaban en esta sombrilla. Sin embargo, son identidades que han resistido todo el tiempo y que creo que están más allá de cualquier terminología. A mí eso me fascina de la Manuela, que no es un momento, no son condiciones, es una cosa y es muchas a la vez. O sea, y creo que es algo que sucede con lo que nosotros ahorita desde lo americano queremos reducir, porque a pesar de que es visible, pues, es una etiqueta que se utiliza así para visibilizar, a la vez es como acotar, no reducir, acotar a algo. A ver, me voy a regresar, que no es el cine, pero con un ejemplo de la cultura popular, todo el Wendy Guevara y todo el universo de las perdidas, ¿no? Que hacen esos TikToks de que como cuando te acuerdas que eres hombre y que viene desde su discurso, y creo que solo puede decirse así, desde su propia identidad. Sin embargo, para nosotros, Wendy o la Manuela es mujer, es lo que quiere ser en el momento en el que quiere serlo y va fluctuando como necesita, y esto tampoco le pone una etiqueta de gender fluid. Son identidades que son, y a mí eso me parece maravilloso. Sí, y hay que conocer también que, por ejemplo, cada película, cada época o cada género tiene discursos previamente construidos en los cuales la narrativa se inserta. Hay géneros mucho más codificados que otros, ¿no? Pero tú y yo trabajamos, obviamente tú, porque este era tu tema, la comedia romántica, ¿sí? Entonces, comedia romántica tiene una estructura que es, primero, antiquísima y segundo, está o sea, las coordenadas, es que es europea, es que pasa al cine americano. Y entonces encontrábamos cosas, Amparo y yo, como que la comedia romántica tiene ya tantos códigos que tenemos que trabajar con el código y entonces ver qué del código se respeta y qué no. En el caso de la tesis de Amparo, que se refería a comedias románticas de principios del siglo XXI en el cine mexicano, entonces eso acotaba más, ¿no? Y algo que encontramos, recuerdo, es que, por ejemplo, a diferencia de Hollywood, en el que la comedia romántica está protagonizada esencialmente por la mujer, en México resulta que no, que el sufrimiento del hombre en muchos casos es más importante. Ya tenemos al Pedro Infante llevando serenatas y llorando y que te ha dado esa mujer y borracho en la cantina y a todos los cantantes, o sea, porque el charro cantor es un invento del cine. Los charros no cantaban y los cantantes no eran charros, pero esa cruza, esa mezcla como de plantas, como que cruzas dos rosas para crear un rosal nuevo, fue mercadológico totalmente. O sea, hay cantantes que empezaban a cantar y que vestidos de charro cantaban canciones que en ese momento eran consideradas rancheras. De hecho, el género ranchero en los años 20 y 30 era un género considerado femenino. Solamente las mujeres cantaban rancheras. Y entonces de repente aparece Tito Guisa cantando canciones que eran campiranas y luego le meten al ranchero, y luego le meten el mariachi y terminan inventando esa cosa que se llama el charro cantón. Y de ahí hasta Luis Miguel y los hijos de Alejandro Fernández, esto no para. O sea, hay un modelo de masculinidad que es totalmente contrario al modelo hegemónico. O sea, los hombres no cantan, los hombres no expresan emociones. Está mal expresar emociones siendo hombre, ¿no? Excepto si estás borracho, excepto si llevas serenata, excepto si es para la mujer, que la mujer es la mala, ¿sí? Entonces,
esas masculinidades frágiles que han estado presentes en toda la historia, no nada más del cine mexicano, de México entero, llevan a que en el cine mexicano, hasta en las comedias románticas, que se podría ser un género que las mujeres tienen ganado por derecho propio o que estén en cliché, también ellos intervienen. Y de hecho son tremendamente exitosas, ¿verdad? Y empezamos a ver que si la de Eugenio Derbez, que si la de Jaime Camil, que si la de no sé qué, y eran las que tenían más dinero en taquilla. Empezaste con Inspiración, ¿no? Que era una película que se filmó aquí, con Arad de la Torre tan desagradable. O sea, ese tipo de personajes, el bro enamorado, ¿no? Entonces, ese tema de la masculinidad y cómo se representa y cómo se representa la feminidad, pues tiene que ver con todo esto que dices. El hombre como que solo puede ser frágil cuando es herido por la mujer mala. O sea, y por ejemplo, eso me lleva como a unir tres partes. Por ejemplo, pensando en torno a situaciones inestables, Ana Segovia imagina como estas, las voy a llamar como otras cantinas, haciendo analogía de como la terminología de los otros espacios. Imagina estos otros espacios nocturnos donde ocurren estas otras masculinidades en la pintura. Y algo que me fascina es que dice que estas imágenes vienen de una película de la que no se acuerda y entonces duda de si existió. Y visualmente a mí me lleva a lugares como el Cabrito Western, como todos donde aparece mucho más la cantina como tal, que a lo mejor la vemos desde en todo el cine mexicano, pero como que la cantina que es más como protagonista. Sin embargo, en este tipo de películas no hay espacio para las otras masculinidades. No existe, no se ve, no se aborda, menos hablar de identidades queer, olvídenlo. Entonces se me hace bien interesante cómo Ana desde la identidad queer como presenta estas otras performativas que buscan como cuestionar y alejarse de los estereotipos y crear estas otras puestas en escenas, pero cómo es necesario mudar de medio para hacer posible esas otras imágenes. Sí, ahorita me recordaste un estudio que hay un investigador, no sé si es estadounidense, se ve que es mexicoamericano, pero su nombre es totalmente anglosajón, se llama Robert McKee Irving. Robert McKee Irving tiene un libro que se llama Mexican Masculinities, pero no habla de todas las masculinidades en términos sociológicos, antropológicos, sino más bien culturalistas y particularmente literarios. Y lo que señala se me dice bien interesante, o sea, los modelos de masculinidad en la literatura mexicana del siglo XIX son diferentes en México al resto de Latinoamérica. Y si las historias fundantes de Latinoamérica, en los países como Colombia, Chile, se van orientadas hacia el romance heterosexual. O sea, hay un hombre y una mujer, como si fueran el Adán y Eva de esa cultura. En México no. De que en México las historias son de solidaridad varonil, de amigos y lealtades masculinas. Por ejemplo, El Zarco, Navidad en las montañas, otra novela que no recuerdo el nombre, son novelas sobre hombres siendo leales a otros hombres. Y eso me acordé de Allá en el Rancho Grande. Allá en el Rancho Grande, todo el drama de Allá en el Rancho Grande se basa no en el romance entre Tito Guizar y ay, se me fue el nombre de ella, Esther Fernández, que son la protagonista Cruz y el protagonista, que sí, que están enamorados y que tienen un romance y que etcétera, pero la principal relación afectiva ahí es entre él y el patrón, su amigo de toda la vida. Crecieron siendo niños. Cuando es adulto, él ya es el dueño de la hacienda, el patrón, y el patrón lo nombra a él caporal, y a partir de ahí viene la envidia de los demás vaqueros ahí. Y cuando hay un incidente en donde el patrón quiere abusar de Cruz, pero se arrepiente porque él le da una copa a Cruz para emborracharla, y luego en el delirio ella menciona el nombre de su novio, ahorita
dice, no, con él. Es la novia de mi bro, no me meto con ella, ¿no? Luego los amigos, cuando pasó esa escena en la clase, les digo, esta es una escena de antro, típico antro a las 2 de la mañana. Están los chavos hablando mal de la chava, pero el único que no está enterado es el novio de la chava. Y cuando se entera el novio de la chava, en vez de ir a golpear a los que están hablando mal de ella, va a encararla a ella y a reclamarle a ella por qué están hablando mal de ella, en vez de romperle la crisma a todos los que están hablando mal de ella. Ese tema de la masculinidad y cómo se basa en una serie de lealtades a otros masculinos, eso es lo que dice Marquis, que en eso se basa la masculinidad mexicana. Y la explicación es que la narrativa que tenemos los mexicanos sobre nuestro origen parte de una traición de la mujer. Es como Adán y Eva repetidos en la Malinche y Cortés. Y entonces somos mestizos, somos hijos de la chingada, como diría Octavio Paz, porque esa mujer traicionó, pero no traicionó a nadie. De hecho, le decía yo para ahorita detrás de entrar. En la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernaldez del Castillo es la primera mención que se hace oficial de la Malinche. La Malinche es reproducida en el capítulo 36, cuando Bernaldez del Castillo dice: y nos regalaron a 19 mujeres y las repartimos todas entre los hombres. A cada soldado se le dio una. Y singulariza nada más a esta mujer, a la que él llama Doña Marina. Y menciona que se la dan a un soldado, no recuerdo el nombre, pero no es un soldado cuyo nombre sea memorable, y luego, como ese soldado se va a España, se la cambalachea a Hernán Cortés. Y en el cambalache, ahí Bernaldez del Castillo es el que suelta el chisme de que tienen relaciones sexuales y que de ahí nace Martín, el primer mestizo. O sea, de las otras 18 mujeres no se habla, de las otras 18 mujeres también. Y otras mujeres y otros hombres españoles más, y mujeres españolas con hombres indígenas, de eso no se habla. Se habla nada más de esa pareja, como si fueran Eva y Adán. Y Eva la que traicionó, así como la Malinche que traicionó. Entonces, que todo este bagaje cultural llega al siglo XIX, y para desmontarlo ni Freud. Es tremendamente poderoso el tema de la traición, de la mujer traicionera, del bro, del amigo, y pues por eso estamos como estamos. Hemos pasado por todas las representaciones que hemos tenido. Y seguimos como perpetuándolas. O sea, creo que desde el problema está en que cerramos hacia ese binario de Adán y Eva que viene arrastrándose desde pues, las narrativas más masculinas, ¿no? Que nos enseñaron como esto y a vivir todo y a como, cerrarlo a estos binarios. Y esto que menciona me hace como un perfecto match entre justo como los ejes de sintonías inestables, ¿no? Que tienen que ver con violencia, con postcolonialismo y con esta como esperanza que yo encuentro en Ana Segovia de abrir camino para dar oportunidad a esas otras representaciones que yo espero realmente que un día dejen de ser como otras. Y yo, no sé, yo voy a luchar como también desde el representar, ¿no? Nosotros como artistas del quehacer audiovisual, por un mundo donde cada vez se etiqueten menos las identidades queer y las performativas como diferentes de género, y más se representen como son, o sea, como menos dividir en qué son y en qué como casita y en qué cajita caben, y más verlas como son, y más validar su existencia, visibilizar su existencia, y más representarlas como justamente, ¿no? Sí, ahorita estaba pensando que estamos hablando de todo esto a 2 semanas de que se lleven a cabo las elecciones en ese país machista en el que va a elegir a una mujer, muy probablemente, porque pues, las dos candidatas están, las tendencias, las expresiones de tendencia de votos superan a las del candidato, y pues va a ser muy interesante, ¿no? que este país tenga por primera vez a una mujer en la presidencia de la República. Ya ha habido gobernadoras y ha habido alcaldes, pero simbólicamente
la figura presidencial tiene esa carga masculina, de machismo, que además asemeja un poco a la del padre, ¿no? Yo veía que, por ejemplo, ahora en la clase de cine mexicano, uno de los temas más frecuentes en el cine contemporáneo mexicano es la ausencia del padre. En casi todas las películas mexicanas del siglo XXI es interesantísimo cómo se insiste. Digo, una de las más claras es Roma. O sea, la ausencia del padre y sus consecuencias. Podemos decir que hay casi un género ahí. Y yo lo relaciono de cierta manera con el proceso que los mexicanos pasamos cuando se desbarata el PRI y viene el primer cambio de partido en el año 2000, y cómo parecería que los mexicanos estamos como que perdimos al padre y como que estamos buscando, y cuando llega una figura como la de Andrés Manuel a la presidencia, es como esas figuras de, ay, ya llegó otra vez papá, y hay una concentración de poder en la figura del presidente, y en tanto, el otro día escuchaba yo a Maínez diciendo que él favorecía, y creo que también lo dijo Xochitl, y creo que también Claudia en algún momento lo dijeron ustedes, ¿no? Estas figuras parlamentarias que son mucho más democráticas, que son mucho más equitativas, y que México podría transitar en algún momento hacia un esquema gubernamental así. Yo lo veo muy difícil ahorita, pero porque seguimos deificando a la figura presidencial como si fuera el gran padre de familia de todos nosotros, ¿no? Y si no nos da papá gobierno, ¿cómo le decimos papá gobierno, ¿no? Y el cine mexicano tiene mucho esa narrativa, ¿no? Desde el año 2000 se nos murió el papá, o sea, nos abandonó papá, y ahora ya regresó papá, pero ahora se va papá, y no sabemos si va a ser mamá, y si mamá va a ser suficiente, creo que es la triste gran sí, duda. porque además de que, o sea, a todos le quieren poner que si una no respeta a la Virgen de Guadalupe, que se la otra es demasiado señora, o sea, le estamos queriendo decir como la mamá ideal, que no va a ser de ninguno, o sea, no es la chamba de Xochitl ni de Claudia ser mi mamá, pero ahí está, eso va a estar muy interesante, y pues de ahí a ver qué sale, qué nuevas narrativas. Exacto, qué narrativas van a hacer. Muy bien, pues bueno, creo que tenemos que ir cerrando, entonces me gustaría, doctor, si nos puede como compartir cuál es su conclusión a qué llegamos hoy, y si tenemos preguntas, yo creo que podemos ahorita continuar un poquito por este diálogo para ya darle cierre a la charla que nunca llenamos, pero bueno, pues el tiempo sigue corriendo. Entonces, pues, yo creo que mi conclusión es muy puntual en el sentido de que algo que el arte nos permite es revisar desde diferentes perspectivas, diferentes puntos de vista, una misma pieza, una misma obra, una misma época, un mismo género, algo que yo he aprendido. O sea, yo prefiero hablar más de lo que aprendo que de lo que sé o de lo que enseño, ¿no? Yo lo que he aprendido es que entre más aprendo, más dudas y más preguntas me salen, y más quiero seguir aprendiendo porque puedo ver las mismas cosas desde diferentes perspectivas. Hay, por ejemplo, hay películas que ahora ya no soporto y que antes yo adoraba, ¿no? Pero entiendo que ese no soportar tiene que ver con lo que ahora soy yo y con lo que ahora veo y que antes no lo veía. Y hay películas que son como placer culpable, que no me debería estar gustando esta película, no me debería estar gustando esta película, pero no puedo evitar que me guste, ¿no? Entonces no tampoco tenerle miedo a eso, ¿no? Disfrutarlo y entenderlo, ¿no? Bueno, entenderlo en el sentido de cómo me experimento yo ahorita, a esta edad, a esta época, en este momento, esto, que puede ser nuevo, como la obra, porque yo no conocí esta obra hasta ahora, o puede ser tan antiguo como una película de María Félix, y seguirlo disfrutando, y no ver lo mismo siempre. Eso me gusta. sí, finalmente creo que vamos a centrarnos en la performativa del género como en general y no en que eso no es, sino que está haciendo, como verlo en Perú, ¿no? Siento yo con eso me quedaría, y justamente con el estar aprendiendo, evolucionando y constantemente cuestionando. A mí me admira que Max sigue como
nueva esfera o un nuevo como, lugar de conocimiento que le interese como estudiar, pero bueno, de alguna manera no es que estén dormidos, solamente están como latentes, ¿no? Y en este momento pues el que está activo es este y queremos seguirlo leyendo, queremos seguirlo escuchando y pues bueno, esperemos poder continuar y extender esto en este y en otros espacios. Muchas gracias a todas, todos y todas por estar hoy aquí. Gracias a Poli, a Indira Sánchez y al Departamento de Educación del Museo Marco. Gracias. Vamos con las exposiciones, invitamos a pasar en planta baja, está en la sala 1 por allá. Es la sala 5, por eso, es la 5, si tenéis estar, después de la hora contemporánea pictórica, ya con su boleto de entrada por allá.